Suele pasar que en algún momento tenemos la clásica pregunta. Tenemos que leer cierta cosa, tenemos que saber acerca de ciertos autores. Pues el caso de los clásicos es demasiado y de pronto la situación es ¿cómo rayos voy a estar leyendo tantas cosas? Las 9 noches. Las 9 noches. Comenzamos. ¿Qué tal? Soy Omega Lindo de Las 9 noches y pues en esta sesión es un poco más informal porque voy a plantear algo que queda en problema de muchas personas. ¿Es bueno leer a los clásicos? En lo personal yo creo que sí. Todo libro clásico, entre comillas y con muchos subrayados, tiene una cualidad. Se está escribiendo de cierta manera en cierto tiempo y este libro tal vez sea el epítome de ese gran momento en el que nos encontramos. Por ejemplo, podemos decir que Cortázar, que Borges y otros tienen mucho que hacer en los anales de la historia de la literatura. Sin embargo, hay algunos casos que no siempre pueden permanecer. Y aquí la gran duda es, ¿por qué leer ciertos libros que otras personas nos recomiendan? Muy en lo personal y como gran respuesta que te puedo dar es, pues, puedes leer lo que tú quieres. Sin embargo, los clásicos se llaman así por cierta razón. Y en el momento en el que un autor, voy a decirme yo, como egresado de una carrera de literatura, tiende a leer ciertas cosas y le terminan gustando. El Quijote es un ejemplo perfecto donde aparece un personaje que es el Caballero del Verde Gabán. Y yo quise poner a uno de mis asesinos, ponerle el asesino del Negro Gabán. ¿Esto es una referencia al Quijote? Sí, sí lo es. Sin embargo, no es la referencia mágica que solamente algunas personas pueden reconocer. Evidentemente, no se trata de eso. Se trata de que hay ciertos temas que han sido tocados ya por otras personas y que es bueno conocer. El ejemplo lo tengo en uno de mis libros, Mitos, en el cual reescribo ciertos mitos a manera de minificciones y resulta que la persona que no conoce ciertos seres, ciertos dioses, va a estar perdido completamente porque no tiene estas referencias y muchas de las referencias están en los clásicos. Eso es algo bien interesante que les puedo decir de un escritor que me apasiona, Enrique Anderson Imbert, uno de los escritores que me fascinó haber descubierto en la maestría. Terminé metiéndolo en mi tesis y actualmente es mi tema de tesis de doctorado, la metaficción que ocurre en Anderson Imbert. Pero, así que si alguien tiene tema de Anderson Imbert, lo deja aquí abajo en la caja de comentarios. Entonces, tiene de interesante este sujeto? En uno de los textos que a mí me fascinan y que es uno de los que la verdad me da ñañaras todavía leerlo, es el de El Grimorio. Para este libro, para este cuento, es que El Grimorio es un libro. Para este cuento uno necesita saber demasiadas cosas, pero eso no quita que no lo puedan disfrutar. El ejemplo tengo con un grupo de preparatoria. Cuando se los iba leyendo, ellos estaban fascinados, pero resulta que lo disfrutaron sin necesidad de saber quién era el judío errante, sin saber que Jesucristo tenía cierta relación, etcétera, en su vida. Había muchas cosas que ellos habían descubierto sin necesidad de tener el intertexto, lo cual es curiosito que pase, pero eso significa que uno debe de leer antes a otros. Enrique Anderson Imbert hace referencia del judío errante, hace referencia a Jonathan Swift, hace referencia a la Ilíada y la Odisea, y todos estos serían un desperdicio del libro si yo no los conociera. Así que la gran pregunta acerca de si es bueno leer a los clásicos o no, o por qué no leer a los clásicos. Bueno,
leer, ¿por qué no leer a los clásicos? Tal vez porque no se tiene el tiempo. Yo, toda esta pared, solamente he leído un 60%, lo cual, y creo que es demasiado, lo cual es a veces complicado. Por eso estoy así, en parte azul, en parte biblioteca. Es difícil responder esta pregunta, esta situación. ¿A quién preferiría leer Omega Lindo? ¿Al Quijote o a Francisco Tario? Realmente el enfrentar estos dos libros no tiene igual, porque uno tiene que ver con temas más universales, pero el otro también sigue siendo igual de universal. Yo me quedaría con Tario porque en lo personal disfruto de estas cosas que no necesariamente son de la escritura antigua. Por lo tanto, cuando uno tiene estos libros enfrente, pues a veces uno termina enamorándose de ellos. Mientras tanto, yo me despido. Mi nombre es Omega Lindo. Léanlo, lean los clásicos. Dejen un like, dejen un comentario y pues hasta pronto.